Pero casi todos los notables de Alianza Popular culparon a Fraga de lo ocurrido. Las invitaciones a que se tome un merecido descanso y se descargue de responsabilidades son públicas y constantes. La última gota que desborda el vaso de la agónica resistencia de Fraga es el pésimo resultado obtenido en las elecciones autonómicas vascas, celebradas anticipadamente el 30 de noviembre de 1986. Coalición Popular había perdido 5 de los 7 escaños que tenía y se había quedado en 2, con lo que prácticamente había desaparecido de la vida política en el País Vasco. Es decir, un fracaso total. Al día siguiente, 1 de diciembre, Fraga envía su carta de dimisión irrevocable de la presidencia de su partido. Y se va. ...23 de enero de 1987. Esta es una manifestación de estudiantes de educación secundaria. Una más de las que llevan varios meses produciéndose en todas las grandes ciudades de España y que han paralizado los centros públicos de enseñanzas medias. Conflicto hoy pues en diversos sectores. Los trabajadores del Metro de Madrid han iniciado una huelga que afecta a más de 1 millón de personas. Mientras la huelga de la... Este que sigue es el resumen de la información laboral de Televisión Española de un día cualquiera del mes de febrero. Los trabajadores del Metro de Madrid realizan hoy una nueva jornada de huelga en protesta por la falta de acuerdo en la negociación del convenio colectivo. Mientras el comité de empresa solicita un 7,9% de aumento sobre la tabla salarial, la compañía ofrece un 5% de incremento sobre esa tabla y un 2,4% para compensar mejoras de productividad. También hoy, y en medio de un caos circulatorio, cerca de un centenar de propietarios de ambulancias se han manifestado en Madrid. Se traduce plásticamente en otoño de este año, cuando el líder de UGT entrega su acta de diputado y abandona para siempre el Congreso. Que es una decisión, como digo, muy meditada, que en absoluto ha sido, motivada por una precipitación, que no me arrepiento en absoluto de haberla tomado y creo que en gran medida pues estamos obligados a ello por una coherencia determinada. No podemos defender en el sindicato un criterio y en el grupo parlamentario otro distinto. Evitar que mediante el comportamiento de la policía en multitud de manifestaciones y conflictos hubiese una desgracia irreparable. Porque nos parecía importante preservar eso. Y eso ha supuesto incluso un enorme sacrificio por parte de las fuerzas de seguridad. Sacrificio del que creo que no se debe abusar. Superable cuando el líder ugetista sube a la tribuna para hacer las más duras acusaciones que jamás se han escuchado en un Congreso socialista. Siendo evidente el mejoramiento económico y habiéndose realizado el sacrificio de los trabajadores, cabe preguntarse, ¿estamos ante una salida progresista de la crisis? Y lo que es más importante, ¿se ha elaborado una alternativa para alcanzar esa salida progresista? En definitiva, ¿está clara la existencia de un proyecto socialista? La respuesta, lo digo con prudencia, no parece positiva. Hemos empezado a remontar una situación que era una situación de caída en picado, que vuelve a regenerarse el tejido social, que se vuelve a recuperar la esperanza, la expectativa de que se pueda dar trabajo para los ciudadanos que no lo tienen. Si no se tiene en cuenta de dónde venimos, es imposible que seamos capaces de hacer un proyecto socialista, de valorar nuestra situación y de proyectarla hacia el futuro. Pero con todo, la gran preocupación de González y su objetivo inmediato, respaldado por el 31 Congreso, es evitar que los jóvenes españoles sigan condenados a engrosar las listas de parados en el país. Hay grandes oportunidades de inversión en nuestro país. Este es el país donde se puede ganar más dinero a corto plazo de toda Europa y quizá uno de los países donde se puede ganar más dinero de todo el mundo. El ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, se dirige en ese momento a decenas de empresarios, directivos e inversores.
pero su afirmación es recibida como un trompetazo de aliento por los muchos especuladores que, al calor del imparable crecimiento económico del país, han impuesto una nueva cultura de la obtención del dinero fácil y rápido al margen de las normas y de la ética, y el uso y abuso de la información privilegiada en busca del brillo y del éxito fulgurantes. La opinión pública, estupefacta ante el espectáculo, llama a todo esto la cultura del pelotazo. Y bautiza a las eufóricas legiones de nuevos ricos arrimados a la influencia del poder político como la beautiful people, la gente guapa, la que maneja miles de millones de pesetas en dinero blanco o negro, la que tutea a los ministros, la que propone negocios suculentos a los intermediarios del poder, la que en sus horas libres baila sevillanas en locales de moda de su propiedad. Además de eso, Aznar ha pedido un congreso en el que se defina un proyecto ideológico liberal y que sea capaz de resolver la falta de eficacia de su partido, que, dijo Aznar, atraviesa una situación tan grave como la que se desató en AP tras la dimisión de Fraga. Es una ofensiva política en toda regla que el presidente de Castilla y León procura suavizar después con una declaración de acatamiento. Todos estamos al servicio de Alianza Popular, de su presidente, que es mi presidente y nuestro presidente. El hecho es que bajo la presidencia de Hernández Mancha el partido ha perdido apoyos electorales. Ciudadanos, por ejemplo, quienes en pleno atasco de regreso de la Semana Santa abuchean al vicepresidente del gobierno después de negarle la preferencia de paso en la frontera portuguesa. Alfonso Guerra regresa de sus vacaciones en el Algarve en coche oficial e intenta acceder el primero al transbordador que le lleve hasta Ayamonte, saltándose así la inmensa cola de automóviles que espera su turno. Los indignados automovilistas, que llevan horas aguantando el atasco, se lo impiden. Guerra da entonces media vuelta y ordena que un mister de la Fuerza Aérea Española vaya a recogerle a Portugal y le deposite en Sevilla. Y así sucede. El episodio desata la indignación ciudadana, que lo considera una nueva demostración de uso abusivo del poder, algo de lo que ya acusa abiertamente a sus gobernantes. Y son los medios de comunicación y la justicia, no el gobierno ni la oposición, los que, sorteando todos los obstáculos que el poder político pone en su camino, dan el primer paso para esclarecer el origen de los grupos antiterroristas de liberación, GAL. Los policías Amedo y Domínguez ingresan en prisión preventiva por orden del juez Baltasar Garzón. Están acusados de organizar la banda terrorista, de proyectar varios asesinatos frustrados y de financiar con fondos reservados del Ministerio del Interior las actividades criminales de los GAL. El juez también implica en la trama terrorista al director general de la policía y a varios de sus subordinados. Pero Garzón hace algo más. Pide al entonces ministro del Interior, José Barrionuevo, que le informe detalladamente sobre el uso que se ha venido dando en estos años a los fondos reservados de su ministerio. Barrionuevo se niega a responderle. Es secreto de Estado, dice. Aquí empieza una investigación judicial y periodística que va a durar años y que acabará implicando a los más altos responsables del gobierno socialista en actividades de terrorismo de Estado. A punto de dar las 12 de la noche y por primera vez en su historia, Televisión Española interrumpe su emisión sin previo aviso. Es el 14 de diciembre de 1988 y es la primera señal para que dé comienzo la huelga general convocada por los sindicatos. La causa última de esta huelga es el plan de empleo juvenil proyectado por el gobierno. Pero detrás de ello hay un larguísimo período de enfrentamientos a cuenta de la política económica llevada a cabo por el gobierno de Felipe González. Desde primerísimas horas de la mañana, los piquetes sindicales recorren las calles de las principales ciudades del país.
pero actúan casi únicamente ante las 18 tiendas del Corte Inglés de toda España, que permanecen abiertas y protegidas por la policía. Es en esos lugares donde se produce la mayor parte de los escasos incidentes de la jornada. Hacía falta ya una huelga general. Contra este gobierno, huelga general. Sí, ni un paso atrás. Contra este gobierno, huelga general. Ande, 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 huelga general. Ande, 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 huelga general. Felipito, Felipito, ¿cómo nos has engañado? En la OTAN no metiste y a mí me dejas parado. Ande, 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 huelga general. Ande, 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 huelga general. La aplastante mayoría de los comercios del país ha echado el cierre. Todo centro de actividad pública está parado. La respuesta a la convocatoria sindical ha sido masiva. La huelga general ha triunfado. Es la primera vez que esto ocurre en la historia de España. También es esta la primera y rotunda expresión colectiva del descontento ciudadano por el modo en que los socialistas están haciendo uso de su enorme poder. El 14 de diciembre de 1988, España entera da la espalda a su gobierno. Es la madrugada del 17 de enero y la guerra del Golfo acaba de empezar. El ultimátum dado a Irak por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha terminado y Estados Unidos lanza las primeras oleadas de bombardeo sobre objetivos iraquíes. 34 países, entre ellos España, conforman la coalición militar que toma parte en la guerra contra Irak. La mayor parte de la oposición y de los medios de comunicación acusan entonces a Felipe González de engaño interesado a la ciudadanía. ...29 de mayo... estalla el más grande escándalo de los conocidos hasta el momento que afecta de lleno al partido en el gobierno. La prensa denuncia que el PSOE se está financiando ilegalmente. El impacto en la opinión pública es enorme, porque la documentación aportada por el periódico es abrumadora. Lo que El Mundo denuncia ese día es que de 1987 a 1990 el Partido Socialista ha obtenido más de 1.200 millones de pesetas a través de las empresas Filesa, Malesa y Time Export, que se han dedicado a cobrar a bancos y grandes empresas, alguna de ellas pública, por la elaboración de estudios e informes que nunca existieron. Nunca antes nuestro país se había visto involucrado en un acontecimiento internacional de esta envergadura. El gobierno ha aceptado la petición hecha tan solo una semana antes por Estados Unidos y la Unión Soviética para que Madrid acoja la Conferencia de Paz sobre Oriente Próximo a celebrar el 30 de octubre. Una vez que los presidentes Bush, Gorbachov y González hacen su entrada en el Salón de Columnas del Palacio Real, arranca la conferencia. Мадридскую мирную конференцию по Ближнему Востоку объявляю открытой. El mundo entero va a estar pendiente de lo que aquí se hable y de la voluntad que se muestre. Hay una esperanza que no se puede frustrar. Somos conscientes de la complejidad del proceso, pero los españoles sabemos cómo la cooperación entre las culturas y la unión de los esfuerzos colectivos pueden generar una convivencia pacífica. El hecho
de que consultamos muchísimo con el primer ministro González sobre varios asuntos y he hablado algunos de estos puntos, el Oriente Próximo, he hablado de nuestro propio hemisferio. Recuerdo hablar con él en el momento de la tormenta del desierto y en lo que se refiere a Estados Unidos, por lo menos España tiene una posición muy especial y puede ser extraordinariamente útil en cuanto a la paz mundial. El presidente soviético acaba de sobrevivir en su país a un intento de golpe de Estado que le ha dejado muy gravemente debilitado.